Disculpas por la demora. La verdad estaba en una audiencia de la cual no podía salir. Si bien era por Zoom, era imposible terminarla antes de tiempo. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Yo voy a empezar con la bolilla que la vamos a dar entre hoy y mañana para que tengan lugar para la última bolilla. Yo voy a comenzar con la anteúltima bolilla, cuyo primer punto, que es el que vamos a ver en la clase de hoy, es proceso de desalojo. Después nos quedan, si bien nos quedan 3 o 4 puntos más, son todos muy cortitos, que es interditos de acciones posesorias, división de condominio, usucapión y rendición de cuentas. Vamos a ver que el juicio de desalojo, ustedes lo tienen, o el proceso de desalojo, mejor dicho, lo tienen en el artículo, a partir del artículo 676 del Código Procesal en la provincia. Si bien el proceso de desalojo está incluido bajo el título de procesos especiales, en realidad, fíjense que el 676 dice que va a tramitar el proceso de desalojo bajo las normas del juicio sumario. En el caso del Código de Nación, si bien creo que el artículo equivalente del Código de Nación sigue diciendo sumario, recuerden que no hay más sumario, Nación va a tramitar bajo las normas del proceso ordinario, ¿no? Pero en provincia, repito, está bajo las normas del proceso sumario. Sin embargo, el proceso de desalojo tiene algunas aristas en particular que tiene que ver con algo que vamos a ver en un ratito, que es la posibilidad de conseguir una tutela anticipada, que lo convierten en especial. Son cuestiones que no son propias del proceso de conocimiento, sea sumario, ordinario o el que fuere, ¿no? Son típicas de este tipo de proceso. ¿Cuál es la finalidad del proceso de desalojo? El proceso de desalojo va a ser que aquel que se promueve a los fines de o persiguiendo la restitución de un bien inmueble. Ahora, ¿quiénes pueden promoverlo? Bueno, van a poder promoverlo. Obviamente el dueño, el titular registral de ese inmueble, el locador, el locatario, si hubiese una sublocación respecto del sublocatario, el comodante, también van a poder hacerlo, van a poder hacerlo los, obviamente, coherederos a la comunidad hereditaria, representada por una administración, por el administrador de la sucesión, vamos a ver contra quiénes. Estos van a ser los legitimados activos. Es decir, que la enumeración que está en el segundo párrafo del 676 es meramente enunciativa, porque fíjese que en realidad se refiere a los legitimados pasivos, pero no es taxativa. ¿Contra quiénes? ¿Quiénes pueden ser legitimados pasivos? Que es lo que aparece ahí en el 676. El locatario, el sublocatario, un tenedor precario, un intruso. ¿Qué diferencia entre el tenedor precario y el intruso? El tenedor precario es alguien a quien se le otorgó, quien ingresó al inmueble con consentimiento del dueño. El intruso es el que lo hizo sin el consentimiento, ¿sí? En forma clandestina, ¿sí? Una cosa es que yo le permita a alguien que se quede en un inmueble, sí, quédate 2, 3 meses, un año, y cuídamelo, es un tenedor precario. Ahora, el que se metió, como dice vulgarmente de prepo, el que ingresó clandestinamente, ahí ya estamos hablando de intrusión, de un intruso. Todos esos son legitimados pasivos, el comodatario también es legitimado pasivo, el tenedor precario en realidad sería una suerte de comodatario, ¿sí? El sublocatario, obviamente, que también es legitimado pasivo, en el caso que hubiese sublocación. Ahora bien,
requisitos de la demanda, los que ustedes ya saben del proceso sumario, es decir, los del 330 con más ofrecimiento de toda la prueba al momento de promover, de promover la demanda. Traslado por 10 días. ¿Qué particularidades tiene o puede llegar a tener el proceso de desalojo? No es obligatoria la mediación prejudicial, obligatoria, dicho sea, valga la redundancia, sino que es opcional para la parte actora, que en este caso sería requirente en la instancia de mediación. ¿Sí? Ahora sí, si la parte actora opta por transitar la etapa de mediación prejudicial obligatoria, el requerido, futuro demandado, si no llegan a un acuerdo, está obligado a someterse a la mediación. Es decir, es optativa solamente para el sujeto procesal activo, vamos a decir, pero no para el sujeto procesal pasivo. De lo contrario, se interpone la demanda directamente por receptoría, ¿sí? Como se hacía antes, cuando no existía la mediación prejudicial obligatoria. Hay un requisito de si la demanda de desalojo está fundada en la falta de pago, tiene que haber, hay un requisito que está en realidad, que es sustancial, del 1222, tiene que haberse hecho una intimación previa por lo menos 10 días para que regularice la deuda el locatario, ¿sí? En el caso que sea la del desalojo originado en un contrato de locación. Puede no serlo, puede ser originado en una mera intrusión, terreno precario, con datos, etc. Pero si está originado en un contrato de locación, en 1222 lo que dice es que previamente hay que acreditar haber intimado, dándole la posibilidad al locatario a ponerse al día. No se puso al día y sí queda expedita. Es un requisito de admisibilidad. Si bien está establecido en el Código Civil y Comercial, es un requisito de admisibilidad formal también, ¿sí? Entonces, el juez, antes de dar la demanda, tiene que chequear que está este requisito cumplido. ¿Cómo tiene que estar cumplido? Bueno, acompañando la carta de documento. Está muy sencillo, ¿sí? Con la constancia de recibo. Las alternativas son las que ustedes ya saben, es decir, puede contestar la demanda, acá hay un tema con las reconvenciones que se plantean a veces que a veces el locatario, a veces de buena fe y a veces no tan de buena fe, como para dilatar digamos, embarrar un poco la cancha y dilatar el proceso, reconviene por otras cuestiones emergentes del contrato de locación, como es, por ejemplo, restitución de gastos efectuados, ¿sí? Que eran a cargo del locador y que lo tuvo que hacer el locatario porque si no, no se podía vivir en el inmueble. En realidad estas cuestiones son ajenas al proceso de desalojo. El proceso de desalojo, el objeto procesal del proceso de desalojo es decidir si corresponde o no restituir el bien. Nada más. ¿Sí? Y el juez se tiene que centrar en eso. No podemos desvirtuar el proceso, el objeto procesal con cuestiones que, si bien son emergentes del contrato, son ajenas al desalojo en sí. Obviamente va a poder contestar la demanda, excepcionar, ni hablar de allanarse, rebeldía, las opciones son las mismas. Ahora bien, una vez que está trabada la litis, lo que ocurre es lo siguiente, que existe la posibilidad que la parte actora solicite esto es una suerte de tutela anticipada, y solicite la entrega anticipada del inmueble por parte del demandado. Fíjense, esto no estaba originalmente en el texto de la ley, y de hecho, lo que ocurría, y ocurría muy frecuentemente, que los demandados en un proceso de desalojo
digamos, se aprovechaban de la demora judicial para quedarse en el inmueble porque hasta que no haya una sentencia firme, no podía el juez liberar el mandamiento de lanzamiento, es decir, el mandamiento de desalojo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? El demandado le notificaba la demanda de desalojo, contestaba, no es cierto, no es cierto, no es cierto, por ahí negaba la firma del contrato, agregaba un contrato, por ahí le planteaban el vencimiento del contrato y agregaba un contrato con una prórroga del contrato con una firma falsa del locador. ¿Para qué? Para patear el juicio para la etapa probatoria. Vamos a la etapa probatoria, ofrecía prueba testimonial que no sería para nada. Y entonces el demandado lo que decía es, hasta que no haya una sentencia firme, no me van a poder sacar de acá. Una sentencia firme van a tener dentro de 2 años con suerte. Esto, obviamente, esta situación, que no era, esto que yo le estoy diciendo no era raro, era, le diría que de todos los días, a veces también de la mano de profesionales que acompañaban esto, ¿sí? Vamos a hablar claro, ¿sí? Porque las partes estaban representadas o patrocinadas por un abogado, no lo hacían solitos, ¿sí? Pero era una situación que se daba y que era muy sencillo, porque contestar la demanda es su derecho de hacerlo, negar los hechos es su derecho de hacerlo. Y después, bueno, el hecho de plantear acompañar un contrato con una firma falsa, bueno, eso es mala fe procesal, pero tampoco eran tan frecuentes la aplicación de multas procesales, porque por ahí si hubiese habido correctivos, entre comillas, más frecuentes, las partes y sus letrados se hubiesen cuidado un poquito más. Esto hizo que se modificara el código procesal y se incorporara primero un artículo que es el 676 bis, que es, en principio, está reducido para el caso de intrusión, ¿sí? O tenedor precario. Entonces, se prevé la figura, y aparece ahí la figura de la entrega anticipada del inmueble. Fíjese el 676. Dice, cuando la acción de desalojo se funde o sea dirigida contra un tenedor precario, contra un intruso, en cualquier estado del proceso, pero desde que esté trabada la litis, es decir, notificada y contestada la demanda, notificada y declarada la rebeldía y notificada la rebeldía, bueno, ni hablar si hay allanamiento, una vez que esté trabada la litis, el actor podrá solicitar la entrega anticipada del inmueble. Pero, si el derecho fuera verosímil, ¿cómo es el derecho verosímil? Si acredita la legitimación activa, si dice que es dueño, es titular registral, acompaña un informe de dominio, acompaña una copia de la escritura, ¿sí? Y con una caución real, ¿sí? De responder a los daños y perjuicios. ¿Sí? El derecho verosímil más caución real. Por eso algunos han dicho si esto es, han dicho, ¿es esto una medida cautelar? En realidad no es una medida cautelar, porque no es ni provisoria, no es mutable, no puede ser luego ampliada, modificada, no es realmente, en realidad es una suerte de anticipo de tutela, ¿sí? Y además el otro requisito es que se puedan ocasionar graves perjuicios para el accionante. En realidad, los jueces han sido, con este último requisito, flexibles en el sentido de entender que la sola falta de restitución del inmueble implica un perjuicio, porque yo no puedo disponer de él para poder volver a alquilarlo o venderlo, lo que fuera. ¿Está claro? Entonces, verosimilitud, caución, perjuicio. Y trabada la litis. No puedo, por más que pida la restitución anticipada en la demanda, el juez no va a tratar la restitución anticipada hasta que no esté trabada la litis. Debe haber notificado la demanda y tiene que estar contestada, rebeldía,
si hay allanamiento, con muchísima más razón, porque ya estaría descartado el requisito de la verosimilitud del derecho. Y les repito, perjuicio para el accionante. Entonces, en este caso, lo que se solicita y lo que el juez ordenaría de hacer lugar a la petición es que se entregue ya el inmueble a la parte actora, es decir, ordena un desalojo anticipado, ¿sí? Y el proceso continúa. ¿Está claro? El proceso continúa, pero con el intruso o el tenedor precario afuera. ¿Sí? Entonces, el juez lo que dice al intruso del tenedor precario, usted si quiere discutir, siga discutiendo, pero con usted afuera. Que obviamente va a perder absolutamente el interés, ¿sí? En la generalidad de los casos. En un principio, estaba solamente el 676 bis. Limitado al tenedor precario y al intruso. ¿Qué es lo que ocurría? Los locadores que habían, que estaban en el supuesto de contrato vencido, ¿sí? Ya se había vencido el plazo de finalización del contrato y ya entonces el último día de la locación ya tenía que hacer entrega del inmueble, el locatario. O falta de pago. Se había pactado que la falta de pago por 2 periodos consecutivos era causal de desalojo. Estos supuestos, en principio, no estaban contemplados para el desalojo anticipado. Entonces, se había creado jurisprudencialmente una figura por la cual se intentaba equiparar a la figura del contrato de locación vencido al 676 bis, y se decía, y se habían dictado varios fallos, en el sentido que el locatario que tenía el contrato de locación vencido quedaba equiparado a un tenedor precario, ¿sí? Ya no era más locatario, y por lo tanto podían pedir el desalojo anticipado por la vía del 676 bis. Esta disquisición medio tirada de los pelos, que en realidad era equitativa, pero no sé si era tan legal. Vino a solucionarse con el 676 ter, que agrega la figura del desalojo anticipado para los casos de contrato vencido o falta de pago. ¿Sí? Lo mismo, tiene que estar trabada la litis, el derecho verosímil, caución real, que tiene que causarse un grave perjuicio al accionante, dice la ley, a la parte actora, o el que reclama, el legitimado adoptivo. Pero además, como esto se puede dar, en el caso del contrato con plazo vencido, por ahí no hay manera de hacer algún tipo de maniobra fraudulenta, porque yo acompaño el contrato y el juez se da cuenta si está vencido o no está vencido. Mira el manaki y se da cuenta si está vencido o no está vencido. Pero en el caso del desalojo por falta de pago, se podría prestar a que el locador diga, señor juez, hace 5 meses que no me pagan. Y es mentira. Entonces, en ese caso, fíjense lo que dice, para evitar este tipo de maniobras, fíjense lo que dice la última parte del 676 ter, que en el caso de que se hubiesen falseado los hechos, se le podrá aplicar una multa procesal, ¿sí?, a la parte actora, ¿sí? Y que además no es en beneficio del fisco, es en beneficio de la otra parte, que es uno de los pocos casos, junto con la del 526 en el juicio ejecutivo, en la preparación de la vía ejecutiva, cuando se niega la firma del instrumento privado, bueno, es uno de los pocos casos de multa en favor de la otra parte, no del fisco, porque las multas procesales en líneas generales son en favor del fisco. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Otra cosa más, y que es en realidad que no está en el código, pero ténganlo en cuenta cuando les toque litigar en el ejercicio de la profesión. Y que tiene que ver con la legitimación activa en los procesos de desalojo. Cuando el desalojo está fundado en un contrato, o está basado en un contrato de locación, yo locador
promuevo el juicio de desalojo contra el locatario porque el contrato está vencido o por falta de pago del alquiler, ahí basta con acreditar la calidad de locador, el contrato. Porque yo puedo ser locador sin haber el contrato. La locación es un contrato consensual, no es un contrato real. Entonces, yo puedo ser locador y no necesariamente ser titular registral. Ahora, si yo promuevo un juicio de desalojo contra tenedor precario o contra intruso, fundamentalmente cuando es por intrusión, tengo que acreditar la titularidad registral del bien. Es decir, el legitimado activo es el titular registral. ¿Sí? A mí me usurparon mi casa, yo inicio el juicio de desalojo, más allá de la causa penal, por usurpación, eso parte. Pero estamos hablando del proceso civil. Inicio el juicio de desalojo y en ese supuesto yo tengo que promover, tengo que acreditar, perdón, la titularidad registral del bien, es decir, la legitimación activa. ¿Está claro? Porque si yo no lo hago y el demandado muy cómodamente con un abogado que sea más o menos avesado me niega la legitimación activa, soné. Me van a rechazar la demanda. Y una picardía, porque una demanda para ganarla. ¿Sí? Solamente porque no acompañé la documentación pertinente. ¿Sí? ¿Cómo la acredito? Repito, copia de la escritura, informe de dominio, que acredite que el dominio está vigente en cabeza de quien reclama. ¿Sí? Eh, otra cuestión. En el juicio de desalojo se discute exclusivamente la posesión sobre la cosa, ¿sí? Y la obligación de restitución sobre la cosa. No la posesión, en realidad se discute la posesión de las acciones posesorias que vamos a ver mañana, pero sí la obligación de restituir. No se discute derechos reales sobre la cosa. ¿Sí? Ni la posesión, perdón, ni, ni mucho menos el dominio. Porque si se discute el dominio, entonces en ese caso la vía no va a ser el desalojo, sino una acción real, una acción reivindicatoria. Por eso, mi consejo, ¿se acuerdan las diligencias preliminares? Bueno, si ustedes ven las diligencias preliminares, van a ver que el 323 tiene, el primer ejemplo es precisamente, tiene que ver con el estado de ocupación de un inmueble. Entonces, es prudente, en el caso del desalojo original del contrato de locación, ni hablar, pues la causa de la locación, punto. O en cualquier otro contrato, ni hablar. Pero, porque puede ser también un contrato como dato. Pero en el caso del desalojo por intrusión, es prudente realizar una medida preliminar en la cual ir con un oficial de justicia para que se constituya en el lugar y pregunte quiénes lo ocupan. Esto también para saber quiénes están, porque por ustedes saben que está ocupado, pero no saben quiénes son la identidad. ¿Quiénes están? Para los efectos de saber a quién, contra quién dirigir la acción. ¿Y en calidad de qué? También recuerden que el 323 tenía la posibilidad de que ustedes le pidan una declaración jurada respecto de en calidad de qué ocupan el inmueble, pero no te la va a contestar. Incluso no te, le mandan una cédula y no te la va a contestar. ¿Entiendes? Entonces no te la va a hacer fácil. Entonces, ir con un oficial de justicia para que se constituya en el lugar y contate quiénes viven, en calidad de qué. ¿Por qué? Porque si dicen estamos en calidad de intruso o estamos en calidad porque nos prestaron esto, punto, para vivir un tiempo, una cosa. Ahora, si te dicen somos dueños y te acompañan un boleto de compra-venta, por más, digamos, puerilmente burdo, y que sea una estafa, por más que me hayan hecho a mí parte actora de la firma, como que se los vendí con un boleto. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa, yo se los aclaro porque pasa siempre, ¿eh? De hecho, inclusive, en el fuero penal es una manera clásica de, lamentablemente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, de patear para afuera, patear para afuera las causas por usurpación. ¿Por qué?
Porque en las causas por usurpación, cuando lo citan al ocupante del inmueble a que acompañe la documentación, que acredite en calidad de que está ahí, y acompañe un boleto, que es recontra falso, normalmente el fiscal lo que dice es una discusión, acá están discutiendo una cuestión posesoria, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Sí? Esto ya no es usurpación, tienen que discutirlo en la vía civil, ¿entienden? Entonces, el intruso se sacó la causa de usurpación de encima, porque ya no es más un delito de usurpación, porque para que se configure la usurpación tiene que haber clandestinidad, violencia, etc. ¿tá? Entonces, y en el proceso civil de desalojo, si ustedes tienen un intruso en el inmueble y van allí, al bulto, iniciando un desalojo, el intruso les contesta la demanda diciendo, yo en realidad esto lo compré y te acompaña un boleto de compra-venta recontra falso, ¿sí? Con las firmas inventadas. Ya la cuestión no es de desalojo, sino que es una cuestión o posesoria o mediante una acción real reivindicatoria, porque están discutiendo el dominio sobre eso. En realidad ahí es una acción real reivindicatoria, ¿sí? O reivindicatoria real. Estamos, entonces, te van a rechazar la demanda de desalojo. ¿Por qué? Porque no elegiste la vía procesal adecuada. Entonces, para saber, ustedes lo vienen a ver un cliente, dicen, tengo un terreno en tal lugar, pasé el domingo y está ocupado. ¿Quieres estar? No sé. ¿En calidad de qué? No sé. Bueno, iniciamos de diligencia preliminar. Que vaya un oficial de justicia. ¿Quiénes están y en calidad de qué? Les dicen, no le contestan nada o le dicen, no estamos en calidad de, nos prestaron, no lo prestaron. Ahora, si te dicen, lo compramos, te acompañan un boleto, no vayas por desalojo, andá por acción reivindicatoria, porque el desalojo no es la vía procesal idónea y te van a rechazar la demanda, aun cuando en principio, en realidad, tenés razón, pero no elegiste el camino adecuado. ¿Está claro? Entonces, pierdan un poquito más de tiempo y sáquense la duda con una diligencia preliminar. Otro tema es que está en el artículo que sigue, es el de la condena de futuro. ¿Qué es la condena de futuro? La condena de futuro es un supuesto muy particular y es el siguiente. Yo soy locador, ¿sí? El contrato de locación se vence el 30 de marzo del 2021. Yo teniendo en cuenta que días hábiles quedan muy poquitos de este año, después viene la feria de enero, o sea que después tenemos solamente febrero y marzo, en vez de esperar a si el locatario se va al final del contrato, como corresponde, o por ahí se me queda, inicio el juicio de desalojo antes del vencimiento. ¿Sí? Ahora bien, resulta que el locatario se allana y al final del contrato, el 31 de marzo del 2021, deja el inmueble como correspondía. Es decir, que, hablando mal y pronto, yo, locador, pequé por desconfiado. ¿Está claro? Pero yo ¿qué es lo que hacía? Lo que decía es no esperar que se venza el contrato y recién iniciar el desalojo, sino ir ganando tiempo. Pero es un proceso que no estuvo motivado en la conducta amorosa del locatario, sino en ser quizás excesivamente precavido o desconfiado. Yo, locador. Esto es lo que se denomina condena a futuro. ¿Sí? Ahora, en ese supuesto, que el locatario se allanó y además se fue cuando se tenía que ir, el 31 de marzo del 2021, ¿le podemos imponer las costas? No, porque él no dio lugar al proceso con su conducta. Recuerden que el fundamento de las costas es haber dado lugar con su conducta a que tenga que iniciar el proceso la parte actora. ¿Sí? Entonces, en ese caso, las costas se le van a imponer a la parte actora aunque sea vencedora. Es un supuesto excepcional de costas al vencedor. Fíjense
el 677. La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento, lo que decíamos recién, del plazo convenido para la restitución del bien. La sentencia que ordena la desocupación debe cumplirse una vez vencido aquel. Obviamente, no podemos sacarlo antes hasta que no se venza el contrato, tengo que respetar el plazo. Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse, cumpla con su obligación al devolverlo de la forma convenida. Es decir, que para que las costas se impongan a la actora, obviamente, si es vencida, sí, se le pone la a la actora, pero si es vencedora, tiene que haber allanamiento del demandado y se tiene que haber ido cuando tenía que irse. En el ejemplo que dábamos, el 31 de marzo del 2021. ¿Sí? Entonces, en ese caso se imponen las costas excepcionalmente a la parte vencedora. Mañana nosotros, y esto vamos a hacer una breve referencia en unos minutos más que nos quedan, mañana nosotros lo que vamos a ver en el punto que sigue es el tema de los interdictos y las acciones posesorias. Fíjese que el primer punto la primera parte del punto 2, en realidad para los que ya han cursado derechos reales, esto ya lo tienen bastante claro. El primer punto en realidad los pone en tema haciendo una diferenciación entre la posesión, la tenencia y el dominio. Para que ustedes comprendan, y para los que dieron reales, repasando, haciendo un poquitito de memoria, se ejerce una tenencia cuando se detenta una cosa, pero se reconoce la posesión o el dominio de un tercero. ¿Sí? Es decir, a mí me prestan algo, lo que se les ocurra, y me lo prestan, yo sé que es del que me lo prestó. Yo lo estoy usando provisoriamente. ¿Sí? Si yo ejerzo el comodato de una cosa, yo estoy reconociendo que el dueño es un tercero, el que me la dio. No soy yo. Esa es la mera tenencia. Ahora, en la posesión, quien detenta esa cosa, mueble, o ocupa una cosa inmueble, además del corpus, el mero corpus, es decir, la detentación material, está el animus domini, es decir, con el ánimo de ser dueño de esa cosa. Ahí ya estamos en presencia de la posesión. ¿Sí? En el caso del dominio, además de el corpus, la detentación, el animus domini, además tengo que haber adquirido esa cosa por los modos establecidos por la ley. Va a depender esto si fuera una cosa mueble, por la mera tradición, un inmueble, una escritura relativa de dominio, ¿sí? Esta es la diferencia entre estos tres conceptos. Ahora bien, nosotros vamos a ver mañana que en materia de acciones posesorias hay un inconveniente, hoy más que nada, porque el Código Procesal Civil y Comercial, tanto en la provincia como en Nación, regulan vías procesales para proteger el dominio y a veces la posesión de una cosa, que son los denominados interdictos, que están a partir del artículo 600. Pero por otro lado, el Código Civil y Comercial, a partir de, estoy apelando a la memoria, creo que 2231, 2232 y en adelante, regula las denominadas acciones posesorias que de alguna manera coinciden con estos interdictos. Con lo cual, acá hay una discusión hoy, que esto se va, calculo que terminar el día que haya una reforma del Código Procesal y adecuándolo al Código Civil y Comercial, de si son dos cosas distintas o si los interdictos son solamente una regulación procesal de las acciones posesorias del Código de Fondo. Es decir, ¿están las acciones posesorias del Código de Fondo por un lado y los interdictos del Código Procesal por el otro? ¿O son lo mismo? Porque vamos a ver que coinciden. Esto lo vamos a ver en detalle uno por uno mañana. ¿Estamos?
Vamos a ver que hay coincidencia conceptualmente entre ellos en cuanto a, sobre todo en los de retener, recobrar, obra nueva, ¿sí? Que coinciden con las acciones posesorias que están reguladas en el código de fondo, ¿sí? Mañana nos vamos a centrar más que nada en eso, vamos a ver cuáles son, y después vamos a ver lo que es los requisitos del proceso de usucapión, que en realidad son fundamentalmente el tema de los requisitos de la demanda, y algunas alternativas de división de condominio que en realidad tramitan por la vía sumaria y rendición de cuentas que también van por la vía sumaria. Por eso no nos lleva, el código se remite al proceso sumario, en realidad lo que ponemos acento nosotros es en cuáles son las particularidades que tienen que lo hacen diferente de los demás. Bueno, de nuevo, discúlpeme, no me gusta llegar tarde ni faltar a clase, pero realmente me fue imposible. Y nos vemos mañana. Hasta mañana, muchas gracias.